respiratorio, ¿sí? Recuerden que vamos a dividir respiratorio en dos partes, ¿verdad? En una parte conductora y en una parte respiratoria. En una parte conductora y una respiratoria. La conductora inicia desde la zona superior, desde el vestíbulo nasal. Vamos a tener diferentes estructuras dentro de la cavidad nasal. Podemos observar esas protuberancias, ¿verdad? Se pueden observar, realmente son 4, pero en esta maqueta, que aquí va a venir en su examen, bueno, la que se va a venir en su examen, son 3 nada más, pero realmente son 4. Y vamos a ver, miren, estas estructuras tienen esta denominación, cornetes, son los cornetes nasales o conchas nasales. En la parte superior, el más superior, se llama cornete nasal supremo. Luego vamos a tener un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Ahora, entre estas estructuras vamos a tener las denominadas, ¿cómo se denominan? ¿Cómo se denominan? Meatos. Ya, meatos. Si tenemos aquí en esta zona el cornete nasal superior, este meato será el meato superior. Si este es el cornete nasal medio, en la zona inferior vamos a tener el meato medio, que son como esos tipos pliegues, ¿ya? Si tenemos aquí el cornete nasal inferior, en la parte inferior de este vamos a tener el meato inferior. Ok. Seguimos. Entonces vamos a observar, bueno, por esta zona el seno frontal, el seno esfenoidal. ¿Qué más vamos a observar? Por esta zona, en la parte, yéndose a la parte posterior y descendiendo, empezamos con la nasofaringe. Luego continúa la orofaringe. Posterior o inferior a ella, vamos a encontrar la laringofaringe, ¿verdad? El esófago es totalmente diferente, ¿verdad? El esófago es totalmente diferente a este recorrido. ¿Por qué? Porque aquí interviene la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? ¿Qué función tiene la epiglotis? Es una válvula, una función valvular, que esta cierra el paso del bolo alimenticio, pues, ¿no? Para que no pueda irse por la vía aérea, cierra el paso. Entonces continuamos por esta zona. Inicia por debajo de la epiglotis, la laringe, luego sigue la tráquea, ¿verdad? La tráquea, y luego los bronquios principales, ¿verdad? Tanto izquierdo y derecho. Hablemos de la nasofaringe. Esta nasofaringe se le ha dado muy poca relevancia, ¿no? Solo se menciona nasofaringe. Actualmente hay un artículo que se ha publicado ahora como 2 semanas, donde nos está impartiendo, nos está enseñando un poco más, está abordando un poco más la nasofaringe. ¿Cuál es su importancia? Miren, en una persona normal, en una persona, es decir, una persona sana, adulta, joven, quizá como nosotros, esta nasofaringe suele inflamarse por la cantidad de contenido de mucosidad que muchas veces se produce cuando hay una infección en la vía aérea superior, ya sea una infección viral o una bacteriana, una faringitis o una rinofaringitis o una todas esas infecciones, incluso las infecciones de los senos paranasales, ¿cómo se llaman? Sinusitis. Todas esas infecciones en vía aérea superior tienen un impacto en esta nasofaringe. Suele inflamarse, ¿sí? Suele edematizarse y es la que suele proporcionar esa irritación cuando nosotros estamos con un proceso, pues obviamente, infeccioso. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta últimamente que ha sido estudiada? En pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes con neoplasias, últimamente está tomando mucha relevancia porque en un informe en este último año ha aumentado el caso de infecciones propiamente dichas de esta zona de nasofaringe. Es decir, que en nosotros
Cuando se nos da un proceso viral, bacteriano, solo se inflama, se irrita, nada más. En pacientes inmunocomprometidos llegan a infectarse. Entonces, se ha visto un reporte de casos de infección por hongo negro en pacientes diabéticos en este último año aquí en Perú. ¿Ya? Esta es la zona donde mayormente se infecta, esta nasofaringe. Es una zona bastante importante porque está en la vía aérea superior y está en la zona posterior. Entonces hasta ahí quedamos claro, ¿verdad? El recorrido. Empezamos, miren, tenemos una visión anterolateral de nariz. ¿Qué vamos a observar aquí? Empezamos con, el famoso hueso frontal, ya saben. Vamos a empezar desde la parte superior a la inferior. Huesos nasales. Tenemos dos huesos nasales en ambas zonas laterales. ¿Qué más tenemos? Una apófisis frontal maxilar, que está por esta zona, cerca a la cavidad, ¿verdad? O a la órbita. ¿Qué más tenemos? Los cartílagos. Vamos a ver apófisis laterales de los cartílagos del tabique nasal. Tenemos un cartílago del tabique nasal. Este cartílago es un cartílago muy fino que está en toda la zona anterior de nuestra nariz. Y vamos a tener el cartílago alar menor, ¿sí? Este pequeñito, que está rodeado por este tejido fibroadiposo. Vamos a tener el cartílago nasal accesorio, que está entre este alar, entre esta apófisis lateral del tabique nasal y este pilar lateral, ¿ya? Aquí hay puntos importantes, porque vamos a hablar de un cartílago alar mayor. Este cartílago alar mayor, que está conformado por dos cartílagos, que es el pilar lateral y el pilar medial, que básicamente está de manera interna. ¿Sí? Vamos a observar el cartílago del tabique nasal. Y vamos a observar también que la espina nasal anterior. Aquí miren, la nariz, los especialistas en dermatología, más que todo dermatología estética, están estudiando a profundidad, pues, ¿no? Obviamente su rama, la estética, la nariz, y nos han dicho que con el pasar del tiempo la forma de nuestra nariz sí llega a cambiar. Y uno de los principales generadores de cambios de nuestra nariz es obviamente nuestro peso. Si tenemos sobrepeso, pues obviamente este tejido fibroadiposo de la nariz en las zonas laterales centrales logra engrosarse. Ahora, aquí en esta imagen quiero hablarles un poco en cuanto a un tipo de infección, ¿ya? Un tipo de infección en piel, básicamente en pacientes pediátricos. ¿Cómo se llama la infección de piel en pacientes pediátricos? La infección más común. Dermatitis no es una infección, la dermatitis es una inflamación de piel que obviamente genera lesiones, pero es una inflamación. ¿Cómo se llama la infección en piel en niños? Que va a ser el 60% de la población atendida por ustedes, niños. La infección en piel de niños es el famoso impétigo. Esa es una infección en piel. ¿Cómo ustedes van a conocerla? Porque ustedes van a observar básicamente un tipo vesícula, así empieza, un tipo vesícula grande. Pero ¿cuál es su característica? Que va a tener una secreción amarillenta que va a formar costra, o sea, una secreción costrosa amarillenta. La literatura nos dice, ¿cómo se llama eso? Costra nacarada. Cuando ustedes vean esa costra nacarada, es una infección por impétigo, hasta que otra cosa lo desapruebe, pero sí o sí es clínica. ¿Y por qué les hablo del impétigo aquí? Porque en pacientes pediátricos esa zona de lesiones del impétigo suelen ubicarse en esta zona. En esa zona. Es muy común ahí. También se puede dar obviamente en diferentes partes del cuerpo, pero característicamente es en esa zona. ¿Cómo se llama esa zona? ¿Cómo se llama? Revísalo, búscalo. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama esa zona? Los que no tienen gorrito, colóquense su gorrito, porque hoy vienen a supervisar. Lo averiguo, ya lo averiguo. Pero ahí, en esa zona, hasta que no lo averigüen, y ustedes mismos se van a dar cuenta, es una zona característica o más común donde se inserta el impétigo, esa infección en piel, más que todo en niños. Surco nasolabial. Surco nasolabial. Muy bien. Surco nasolabial. Miren, hemos estado en una vista anterolateral y ahorita estamos en una vista que inferior, ¿verdad? Inferior, donde podemos ubicar un poco más o entender un poco más en cuanto al cartílago alar mayor. Ya saben, tenemos un pilar lateral y un pilar medial que está más, obviamente, cerca de la línea central. ¿Qué más vamos a tener? Ya saben, este tejido fibra adiposo del alar de la nariz. En esta zona observamos el cartílago del tabique nasal, la sutura intermaxilar y la espina nasal anterior. En este corte podemos observar un poco más este cartílago alar mayor, ¿no? Ahora, presten atención porque se parece mucho a esta maqueta. Entonces, ¿qué observamos? Nosotros nos ubicaremos básicamente en vía aérea. Miren, vamos a tener las narinas. Las narinas son los agujeritos que podemos observar, pues, ¿no? Obviamente. El vestíbulo nasal ya es un poco más interno. Vamos a tener un cartílago alar mayor, ya lo hemos visto, una apófisis lateral del cartílago del tabique nasal. Aquí podemos ubicar las coanas. ¿Qué es las coanas? Es este espacio o esta abertura en la zona posterior. Coana. Coana, no se olviden, porque aquí en esta maqueta sí se puede observar y quizá les pueda venir en el examen. Vamos a tener el tabique nasal, las coanas. El seno esfenoidal. En la parte posterior vamos a tener la amígdala faríngea o la tónsila faríngea. Yendo a la parte posterior descendente, el rodete o torus tubárico y el paladar blando, porque el paladar duro es más anterior. Este es una resonancia magnética, ¿verdad? Obviamente es un corte sagital, una resonancia magnética. Un tips que le doy es que cuando estudiamos anatomía siempre tratemos de relacionarlo con las imágenes de apoyo al diagnóstico, para poder reconocer, pues, no, lo que estamos estudiando a color, cómo lo podemos observar en una imagen, usualmente blanco y negro, como se puede decir, porque la gran mayoría de imágenes de apoyo al diagnóstico están así, pues, ¿no? Con esas características. Tenemos la pared lateral. Esta era una pared medial y esta ya es una pared lateral de la cavidad nasal. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué podemos observar aquí? Vamos a observar que el cornete o concha nasal superior, que hemos dicho, aquí no se observa el supremo, aquí tampoco se observa el supremo. Vamos a ver, el cornete nasal superior, ¿qué más? Cornete nasal medio, el inferior. Si hablamos de cornetes, ¿qué teníamos? Meato nasal superior, ya saben, el medio y el inferior. ¿Qué vamos a tener más? La emitencia nasal, que está superior y anterior al cornete nasal medio, el atrio del meato nasal medio, por esta zona ubicamos las narinas, acuérdense, y el vestíbulo nasal. Yendo a la parte posterior, que ubicamos la abertura del seno esfenoidal, miren, superior, postero superior. ¿Qué más tenemos? Hemos dicho las coanas, que es toda esta abertura, todo este espacio ya en la parte posterior casi descendente. Ubicamos que la tónsila de la amígdala faríngea, ¿qué más? La porción basilar del hueso occipital aquí que se observa, y podemos observar también el rodete tubárico, este orificio faríngeo de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. ¿Qué más? El receso faríngeo y el paladar blando. Ahora,
¿Por qué es importante el conducto de Eustaquio o la trompa de Eustaquio? Hay una comunicación con el oído medio. Muy bien. Entonces, aquí quiero darle un poquito para que ustedes puedan entender un poco, correlacionándolo con la clínica. En algún punto, cuando ya sean médicos, va a llegar a su consultorio pacientes, mayormente, más del 50% de sus pacientes, casi el 60% van a ser pediátricos, recuerden. El común denominador es pacientes pediátricos, ¿ya? En este caso. Va a llegarles un paciente, cuando va a llegar la mamá con el paciente pediátrico, le va a decir, doctora o doctor, mi niño tiene dolor de oído, que no lo deja dormir, le imposibilita dormir, llora, grita, se coge el oído, entonces tiene mucho dolor. ¿Cuál es la pregunta clave que ustedes le van a hacer? Señora, ¿últimamente ha tenido algún proceso gripal? Así le van a preguntar. Sí, ha tenido, ha estado tosiendo, ha estado con moquito, sí ha venido a la posta, doctora, y le han dado antibiótico, ¿y qué más le han dado? Ustedes van a preguntar siempre. Antihistamínicos, eso es lo común. Porque obviamente en una gripe damos antihistamínico para aliviar, pues, ¿no? Para aliviar obviamente la rinorrea que esta ocurre. Entonces aquí hay un poco para concientizarlos. Los antihistamínicos son muy buenos para aliviar, ¿no? los procesos, pero no es en abundancia. Algunos colegas indican, por ejemplo, clorfenamida, ¿qué más? Cetiricina, ¿qué más? Loratadina, los más comunes, cada 6 horas, cada 8 horas en pacientes pediátricos. Y realmente los antihistamínicos son una ayuda. No significa que tiene que suprimir toda la producción, porque realmente es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, ¿qué hace el antihistamínico? Lo que ocasiona es que no es que deje de producir, se sigue produciendo, pero no hace que el paciente pueda expectorarlo, pues no, porque al fin y al cabo llega a bajar, llega a hacer el recorrido, no pueden expectorarlo y se queda en esta zona, en toda esta zona se queda ahí, aglomerado, el moco, la flema se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos esta estructura denominada trompa de Eustaquio. Esas bacterias, bueno, es un caldo de cultivo. Al fin y al cabo se proliferan las bacterias y llegan a subir. Entonces, por eso en algunas oportunidades quizás ustedes han presentado como una presión en el oído cuando han estado tosiendo, cuando han estado con gripe. O quizá han presentado que el oído como que se tapa, porque hay esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Las bacterias logran subir y proliferar. ¿Y dónde es la salida o dónde es la comunicación? Oído medio. Oído medio. Entonces, ¿qué es lo que se ocasiona? ¿Cuál es la complicación de los antihistamínicos en abundancia? Otitis media. Otitis media. Con nuestro otoscopio podríamos observar una membrana timpánica, obviamente abultada, quizá en algunos casos perforada ya, pero en algunas oportunidades no vamos a tener pues un otoscopio. Por ejemplo, mi centro donde yo laboro es 1-2 y no hay un otoscopio. Entonces hay una maniobra clásica. Hay una maniobra clásica, ¿sí? Para otitis media. A ver, busquen un ratito mi un signo que nosotros como médicos podemos verificar es un signo donde nosotros hacemos una tracción de la oreja, ya del pabellón auricular, hacemos una tracción superior y posterior, o sea, subimos y para atrás. ¿Queda claro? Entonces el paciente va a gritar con dolor. Ese es otro signo. ¿Cómo se llama ese signo? Esa tracción. La buscan y esa les va a ayudar a que no utilicen su otoscopio todavía para revisar. Cuando ahí podrán observar la membrana timpánica, ¿no? Y si está quizá perforada o no, si está totalmente íntegra. Pero si ustedes quieren saber si es otitis media, es un signo característico, ¿ya? Y ya saben que es por la producción de moco que llega a subir y llega a invadir toda esa zona de la trompa de Eustaquio. Primero genera presión y luego al momento de subir se genera la misma infección en oído medio. ¿Sí?
Ok. Hacíamos una tracción, cogíamos el pabellón auricular y hacíamos una tracción para primero superior y luego posterior, o sea, para arriba y hacia atrás. Para arriba, mira, sí, para arriba y hacia atrás. De pabellón auricular. Los exámenes de ayuda o de apoyo al diagnóstico son importantes, pero ustedes tienen que ser, obviamente, médicos bastante clínicos, porque nuestra realidad así lo amerita. En nuestros centros no hay desde otoscopios, no hay. Entonces, hay diferentes signos que les puede ayudar a diagnosticar, ¿ya? Peor aún que ustedes terminen la carrera y se van al ser humano. Entonces, tienen que ser lo más prácticos posibles. Ese es uno de los signos característicos de la otitis media, comúnmente en pacientes pediátricos. Irrigación de la cavidad nasal. Miren, hemos estado hablando con los docentes y nos dicen que para anatomía hay pocas estructuras para poder evaluar. Por ejemplo, no podemos sacar los pulmones que están en la pecera, no nos permite. Dicen que no podemos, que están bastante deteriorados, que no vamos a estudiarlos, o sea, no vamos a palpar. Entonces hay pocas estructuras que podamos evaluarlos a ustedes. Entonces se está quedando, todavía está en conversación, queda pendiente, todavía está abiertamente, ¿no? Se ha comentado que quizá puedan ser con imágenes. Obviamente las imágenes van a ser de lo que yo haga, pues. Yo tomo lo que yo hago. Y ahí hay algunos compañeros que han sido mis estudiantes. Yo tomo lo que hago. Yo no tomo otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que repasen esta irrigación porque quizá les pueda venir. Lo que dice quizás pueda venir bien. No lo hayan. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver? Miren, irrigación, lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Recuerden, tenemos que la arteria carótida va a ascender y vamos a encontrarnos que a la carótida interna, miren, ahí está en la parte inferior, carótida interna. ¿Sí lo observan? Ya, vamos a tener carótida interna y carótida externa. Partimos desde la carótida interna. Esta carótida interna se va a dividir en ¿qué? En la arteria oftálmica, ¿qué más? Etmoidal posterior y etmoidal anterior. Estas son tres ramas que nacen de la arteria carótida interna, ¿ya? Interna. Tenemos la carótida externa. ¿Qué ramas va a tener esta carótida externa? Maxilar. Arteria facial también es una rama. Esta arteria carótida externa va a tener dos ramas, maxilar y facial, que no la observamos aquí. Pero la arteria maxilar tiene otras dos ramas que podemos observar. La arteria palatina mayor es esta. ¿Sí observan? Arteria palatina mayor y la arteria esfenopalatina. Todas estas ramas que han nacido de la carótida interna y de la arteria y de la carótida externa, que obviamente son arteria maxilar, ¿sí? Y la arteria facial, y las tres ramas superiores, que es la arteria etmoidal, anterior, posterior y oftálmica, van a formar este famoso plexo de... Muy bien, el famoso plexo de Kirchner. Entonces vamos a nuevamente repasar la irrigación para que no se pierda. Estén atentos a la pizarra, ¿ya? Inicia por la parte inferior. Tenemos las arterias carótidas que están ascendiendo y estas arterias carótidas se van a dividir en una carótida interna y una externa. Iniciamos por la interna. La interna, ¿qué ramas va a formar? La arteria oftálmica, etmoidal posterior y etmoidal anterior. Estas tres ramas que irrigan todo el techo de la cavidad nasal, las paredes laterales y la zona antero superior de la cavidad nasal, ¿ya? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Hemos dicho la arteria carótida externa. Esta va a dividirse en la arteria maxilar y en la facial, ya propiamente dicha. Axilar
perdón, maxilar y facial. Esta maxilar va a tener ramas, que son la palatina mayor y la esfenopalatina. Todas estas arterias van a unirse y van a formar el famoso plexo de y este Vash. Pero hay otro plexo también. ¿Cómo se llama el otro plexo? El plexo de Woodruff. El plexo de Woodruff. Y este plexo de Woodruff solo va a estar formado por la esfenopalatina y la palatina mayor. Es el plexo de Woodruff. Pero la más común es el plexo de Kieselbach. ¿Por qué? Porque ¿qué produce? Cuando hay un golpe es la... ¿Qué produce? Cuando hay un golpe es la primera en donde... Exacto, es la primera en que genera ¿qué? Sangrado. ¿Y cómo se llama el sangrado en nariz? Epistaxis. No me van a decir ustedes sangrado en nariz, no epistaxis. La inervación, obviamente vamos a tener que el nervio olfatorio, pues no, básicamente el nervio olfatorio. ¿Qué más? Miren, podemos observar el tracto olfatorio, el nervio olfatorio. Vamos a tener el bulbo olfatorio, la lámina cribosa, estas yendo hacia la parte anterior. ¿Qué más vamos a tener? La rama nasal medial del nervio etmoidal anterior. Y vamos a tener en la zona inferior, infraposterior, que el nervio nasopalatino y el conducto incisivo. Hemos visto anteriormente cortes. ¿Corte qué? Lateral y un corte medial, ¿verdad? Ahora vamos a observar el corte frontal, o una vista anterior, de los senos paranasales. Habíamos observado que los senos paranasales tenían esta característica, ¿verdad? Miren, esta característica, de manera lateral. Vamos a observarlos en la manera frontal. Miren, todo esto que ven en esta zona, como este tipo de pliegues en esta zona medial de la cara, son los senos paranasales. ¿Qué tenemos aquí? El seno nasal medio con su meato nasal medio. El cornete nasal inferior con su... Muy bien. ¿Qué más tenemos en esta zona superior? Los bulbos olfatorios, y por esta zona nos señala que al seno frontal. Ahora, hay un famoso seno maxilar. Pregunta de exámenes, pregunta de INAM, pregunta de residentado. ¿Cómo está formado el seno maxilar? Está formado por el receso infraorbitario, ya saben, infra, debajo de la órbita. ¿Qué más? Un receso cigomático y el receso alveolar. Estos tres recesos forman el seno maxilar. ¿Sí? Ok, y ahí tenemos los famosos senos paranasales en una vista anterior. Ya hemos visto esto, básicamente ya hemos visto. Esto también lo hemos visto en la primera lámina, donde hemos hecho todo el recorrido. Vamos a observar aquí los cartílagos. Chicos, hablando de cartílagos, en vía aérea vamos a tener los principales. Pero primero nos vamos a guiar de una vista anterior y una vista posterior. Cuando hablamos de una vista anterior, empezamos desde la parte superior hacia lo inferior. ¿Qué observamos? Esta prominencia denominado cartílago epiglótico. Lo podemos observar, solo se observa la parte superior en la vista anterior, pero en la vista posterior podemos observar que es un cartílago bastante largo, ¿verdad? Como un tipo que... ¿Cómo? Una hoja, muy bien. ¿Qué más podemos observar? Miren, tenemos el hueso hioides. Ya, el hueso hioides. Repásenlo porque quizá les pueda venir alguna pregunta de esta imagen, porque saben que les voy a proyectar. ¿Qué más tenemos? La famosa membrana tiroyoidea. ¿Ya? Esta asta superior del cartílago tiroides. Tienen que ser inteligentes para aprender. Si tenemos una asta superior, de hecho vamos a tener que una asta inferior, pues, ¿no? Una asta inferior.
Seguimos. Por la zona posterior vamos a tener este tipo cuerno que se llama el cartílago corniculado. ¿Qué más? Cartílago aritenoides en vista posterior. ¿Qué más vamos a observar en la zona anterior? La famosa escotadura tiroidea superior. Por ambas partes se observa la lámina del cartílago tiroides, este famoso ligamento vocal por la parte posterior, En la zona anterior el ligamento cricotiroideo medio, el cartílago cricoides en ambas vistas y la tráquea. Entonces, hablando de tráquea, ¿cuánto mide la tráquea? La literatura nos dice de 12 a 14. A 14 nos dice, en promedio, por eso en promedio se dice 13 centímetros. 13 centímetros. Y de diámetro, 2. hasta 2. ¿Qué vamos a observar? Que esta tráquea que va a estar constituido por láminas pretraqueales de la fase cervical. ¿Qué más? Ligamentos anulares de la tráquea, cartílagos traqueales, y vamos a poder observar una mucosa de la pared posterior de la tráquea. Esta tráquea desciende y hace una bifurcación. ¿Cómo se llaman las estructuras? Donde se hace la bifurcación. ¿Cómo? Muy bien. Ahora, tenemos esta tráquea da paso a formar que los famosos bronquios principales, tanto izquierdo como derecho. De estos bronquios principales se van a generar más bronquios, ¿ya? Más bronquios o bronquiolos. Vamos a observar, miren, en esta zona superior derecha, un corte transversal de tráquea. Podemos observar la luz o el lumen. Esta es la zona posterior y esta es la zona anterior. La zona posterior es un poco más plana, y la zona anterior pues obviamente tiene esta redondela característica, ¿verdad?, de la tráquea. Vamos a tener de lo externo a lo interno, lámina pretraqueal de la fase cervical, cartílago traqueal, fibras elásticas, ¿qué más? Glándula traqueal, pequeñas arterias, vasos linfáticos, nervios y también el epitelio respiratorio. ¿Ya? Y en la zona posterior, ¿qué podemos tener? Nervios, pequeñas arterias, la glándula traqueal, fibras elásticas, vasos linfáticos, capa muscular longitudinal del esófago por la parte posterior, recuerden, y el músculo traqueal. Tenemos que la tráquea tiene estos aros en forma de herradura, y por la parte posterior, ¿qué tiene? Músculo traqueal, cerrando toda esta estructura casi circular. Ahora, cuando hablamos de bronquios y vía aérea intrapulmonar, ¿qué podemos decir? Toda esta parte sigue siendo parte de la conducción. Desde la zona superior que hemos partido, seguimos haciendo el recorrido y seguimos en la parte, en la parte de conducción del aparato respiratorio. Miren, en esta zona de derecha vamos a tener un bronquio segmentario. ¿Qué más tenemos? Los bronquios intrasegmentarios grandes y los bronquios intrasegmentarios pequeños, hablando de bronquios. Ingresamos hacia ya la zona más interna, y obviamente podemos observar que su diámetro va disminuyendo. Empezamos aquí con los bronquiolos. La característica principal que ustedes deben de saber, que los bronquiolos no tienen cartílago, a diferencia de los bronquios, que sí. Los bronquiolos ya no tienen cartílago, y aquí vamos a encontrar hasta el bronquiolo terminal. Jóvenes, su mismo nombre lo dice, bronquiolo terminal, porque aquí termina la parte de conducción, ¿ya? E inicia la parte de
parte de respiración. Vamos a tener de bronquiolo terminal, va a continuar pues obviamente la parte de respiración denominado bronquiolos respiratorios. Estos siguen su trayecto formando sacos alveolares. Obviamente lo último son los alveolos, siendo la unidad funcional del aparato respiratorio. Entonces aquí quiero detenerme un poco y miren las características que podemos tener en la zona inferior. Miren esta característica, tenemos el promedio aproximado del diámetro de luz en bronquios principales, o sea, en estos bronquios que se forma de la bifurcación de la tráquea, en estos bronquios, son los bronquios principales, tenemos estas características. En un lactante, en un paciente pediátrico, en un lactante menor, ¿qué podemos tener? ¿Qué características podemos observar en este bronquio principal? Que su diámetro es de 3 a 4 milímetros, o sea, ni medio centímetro. Este bronquio, estos bronquios principales. Entonces, es por eso la importancia de que ustedes conozcan la anatomía. Cuando tengan sus pacientes que recién han nacido, sus neonatitos, deben de cuidarlos bien y cuidar la aspiración. Porque imagínense pues, que se lleguen a taponear o se lleguen a contaminar de meconio. Difícil sacarlo, ¿verdad? Ese diámetro de 3 a 4 milímetros. Ya, ni medio centímetro miden los bronquios principales de estos individuos. Tenemos de un niño de 4 a 10 años de edad. ¿Cuánto es el diámetro de su bronquio principal? Aquí se quedan de los bronquiolos, bronquio principal, estamos en esta zona. ¿Cuánto es el diámetro de un niño de 4 a 10 años? De 6 a 8 milímetros. O sea, menos de un centímetro todavía. Menos de un centímetro. ¿Qué es lo que pasa a veces con los niños? Usualmente cuando tenemos procesos respiratorios como la famosa tos, ¿qué vamos a tener? El paciente tose, hace ese fuerte movimiento de la epiglotis. ¿Y qué ocasiona? Muchas veces está comiendo. Ocasiona que haya una disfunción de esa estructura y en algunas oportunidades los pacientes se atragantan o se aspiran, ¿verdad? Se atragantan o más común es que se aspiren. Entonces, ¿qué ocasiona? Hasta la tráquea llega a bajar, pero en uno de los bronquios se llega a colapsar. Porque miren pues el diámetro, o sea, ni un centímetro mide el bronquio de un niño de 4 a 10 años. Ahora, en un adulto de nosotros, más de 20 años, dice la literatura que nos terminamos obviamente de desarrollar. Dice que mide de 12 a 18 milímetros, es decir, 1.2 centímetros a 1.8, en promedio 1.5 centímetros. En alguna literatura dice que hasta 2, pero realmente es hasta 1.8 lo máximo, ¿ya? Recuerden la importancia, tienen que realmente saber, tienen que reconocer todo el recorrido de la vía aérea para que puedan saber cuando algún paciente tiene algún tipo de atragantamiento o asfixia. Entonces, pasamos ya a pulmones. Cuando nosotros observamos esta imagen en el lado izquierdo, podemos observar todas las estructuras, ¿verdad? Como hueso. Y podemos ver que principalmente el ápice de los pulmones sobrepasa ¿cuál? ¿Qué es este hueso? La clavícula, y llega hasta más o menos se siente el pulmón. Pero ¿qué podemos observar? Miren, en esta zona celeste podemos observar que este es el receso postdiafragmático de la cavidad pleural. En la zona posterior, creo que es la siguiente, podemos observar que este receso llega hacia la zona medial del riñón. Ese receso postdiafragmático llega hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta imagen? Todo lo que observamos en esta imagen izquierda se puede observar en una radiografía de tórax, en una radiografía antero-posterior, ¿ya? Entonces, ahí se observan evidentemente las clavículas. Cuando nosotros nos trae el paciente una radiografía, debemos observar que las clavículas estén a un mismo nivel para saber que es una radiografía muy bien tomada. A un mismo nivel tiene que estar.
presente esa radiografía, que presente la burbuja gástrica por esta zona. ¿Sí ven, no? ¿Dónde estoy dibujando? ¿Se observa? Que presente la burbuja gástrica. ¿Ya? Y otra cosa, que presente este ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Costo diafragmático. De igual manera que el mesentro, costo diafragmático. ¿Ya? 3 puntos importantes para que sepan si una radiografía ha sido bien tomada. Ahora, estamos en una vista anterior. Podemos decir que ese es el pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿verdad? ¿Qué más? El pulmón derecho y el pulmón izquierdo difieren en algo. ¿Qué pueden observar? ¿Cuál es la diferencia? El izquierdo tiene espacio para el corazón. El izquierdo tiene espacio para el corazón. Que el izquierdo tiene espacio para el corazón. El izquierdo tiene espacio para el corazón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia? Exacto, los lóbulos. El derecho tiene 3 lóbulos: superior, medio e inferior. El izquierdo solo tiene superior e inferior. En el pulmón derecho hablamos lo siguiente. Tenemos un segmento apical, que es en rojo, un segmento anterior, recuerden que estamos en una vez anterior, todo esto son anterior, y tenemos un segmento posterior, el verde, que miren, podemos observar este segmento posterior que está casi en toda, pues no, en la parte posterior. ¿Qué más podemos observar? En el lóbulo medio podemos ver un segmento lateral, aquí lo divide un segmento lateral y un segmento medial. Y en el lóbulo inferior tenemos un segmento basal anterior, un segmento basal medio, porque recuerden que ¿esto qué es? Mediastino, ¿no? Segmento basal lateral y un segmento basal posterior. Hablando de pulmón izquierdo, lo mismo, el segmento apico posterior, porque va hasta la zona posterior, se da vuelta, un segmento anterior, un segmento lingular superior y lingular inferior, y en el lóbulo inferior segmento basal anteromedial, segmento basal posterior y segmento basal lateral. Quiero detenerme aquí y hablarles un poco de la parte apical. Ya saben que una de las infecciones en vía aérea más frecuentes en Perú, que Perú lidera mucho estas cifras en Sudamérica, es la neumonía, pero principalmente la tuberculosis. ¿Ya? Tuberculosis es un común denominador aquí en Perú, en familias pues obviamente que viven en hacinamiento, en lugares de hacinamiento como cárceles, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí de características? Hablando de radiografías. Característica primordial en una radiografía con tuberculosis. Vamos a observar aquí una lesión en ápice. ¿Y por qué en ápice, doctora? Porque el bacilo de Koch es una bacteria que aerobia o anaerobia. Aerobia. Y si es aerobia, obviamente busca zonas donde hay mayor oxigenación. Y la mayor oxigenación siempre en los pulmones es en ápice. Entonces, usualmente, bacilo de Koch, tuberculosis, se queda aquí en esta zona, en un ápice. Si ustedes ven una radiografía, una lesión, una zona oscura en ápice, hasta que su vaciloscopía no demuestra lo contrario, es tuberculosis. Zona posterior. ¿Qué es lo que pasa si en una radiografía nosotros observamos lo siguiente? Siempre se debe de observar este ángulo, ¿ya? Costo diafragmático. ¿Qué pasa si no se observa este ángulo? ¿Qué podemos decir? Es que derrame pleural. Si en su radiografía no observan ese ángulo, sí o sí es derrame pleural. ¿Por qué? Porque el líquido no empieza a llenar solamente por ápice, pues, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a llenarse? De abajo hacia arriba, por la gravedad. Si estos ángulos se ven parecidos, sí o sí es derrame pleural. Y aquí podemos ver en la vista posterior, pues obviamente, lo que continuamos de la vista anterior, los lóbulos, ¿verdad? Y sus segmentos. Este es el izquierdo, recuerden, porque ya estamos en posterior y este es el derecho. Empezamos por derecho. En el lóbulo superior tenemos el apical.
vertical que daba la vuelta, recuerden. ¿Qué más? El segmento posterior y el segmento anterior, este es el este. Y en el lóbulo medio el segmento lateral, podemos observar aquí. En el lóbulo inferior el segmento superior, el segmento basal y el segmento basal posterior. Ahora, en la zona posterior, miren, tenemos un segmento superior, no se vayan a confundir. El segmento superior, el pulmón derecho, está en el lóbulo inferior. ¿Ya? ¿Cómo se llama el primer segmento desde la zona superior? Segmento apical, no se olviden. Si hablamos de segmento superior, hablamos del lóbulo inferior. Pulmón izquierdo. Tenemos un lóbulo superior que hemos dicho con un segmento apico posterior, anterior y lingual superior. Y en el lóbulo inferior, el segmento superior, de igual manera, miren, superior, segmento basal lateral y segmento basal posterior. Ahora, ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto todo lo que concierne a algunas pinceladas de respiratorio. Ahora tenemos que centrarnos aquí porque su examen viene de esta forma. Entonces, empiezo con Sonéter a verificar las estructuras que hemos visto. Sí, claro. Y luego le tomo la forma a esta imagen. Es lo mismo.